una vez más, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer poder estar aquí con los hermanos. Vamos a leer una vez más en segunda de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a comenzar la lectura una vez más en el versículo 1 y vamos a procurar continuar donde quedamos la vez pasada. Dice así, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a leer hasta aquí por ahora, en esta oportunidad. Hemos estado viendo nosotros este segundo libro de Timoteo. Voy a hacer un pequeño resumen. Siempre es bueno, recordatorio, no solamente para el predicador, sino que también para los oyentes. Fíjese que en este capítulo 2 que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, quiere de alguna manera animar a Timoteo a que continúe en el servicio al Señor, pero también le explica a Timoteo que el servicio al Señor trae consigo sufrimiento, persecución. Se levanta el enemigo en contra del siervo de Dios, en contra del creyente que está haciendo la obra de Dios. Siempre va a ser así. El mismo Señor lo dijo a los apóstoles, que ellos iban a sufrir persecución, iban a ser expulsados de la sinagoga, incluso algunos iban a padecer muerte pensando que estaban sirviendo a Dios, los que estaban llevando a cabo esas muertes. Entonces el Señor lo advirtió, Pablo lo está advirtiendo también a Timoteo, y fíjese que de alguna manera, o de esa manera en realidad, es que se transmiten las verdades de Dios. Y Pablo entonces, al recordarle a Timoteo
Todo lo que la palabra de Dios indica está cumpliendo lo que sale en el versículo 2 de aquellos hombres fieles que son idóneos para enseñar también a otros. Y entonces Timoteo tenía que tomar ese ejemplo del apóstol Pablo que le instruyó a él. Y él tenía entonces que mirar dentro del pueblo de Dios, ver esos hombres fieles, enseñarles las verdades de Dios para que ellos a su vez pudieran transmitir a otros. Y de esa manera se preserva la palabra de Dios. Ahora, todo esto entendiendo de que Dios también está obrando para que su palabra sea preservada a través de todos los tiempos que hemos estado viviendo. Pero se necesita también, aquí, por la parte humana, se necesitan creyentes fieles que inviertan tiempo en aprender la palabra de Dios, que inviertan tiempo en enseñar la palabra de Dios. Hay que invertir tiempo, mucho tiempo, hermano. Uno no aprende la palabra de Dios de la noche a la mañana. Hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos. Hay que invertir en literatura. Fíjese que en el capítulo 4, Pablo le pide a Timoteo que le lleve los libros y pergaminos. Por lo tanto, hay que invertir también en literatura, en buena literatura, para aprender bien la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios aprendida debe ser experimentada en la vida de cada uno de nosotros, para que no solamente uno pueda decir la verdad de Dios, sino que vivir conforme a la verdad de Dios. Y a esos hombres el apóstol Pablo, Timoteo tenía que dedicarle tiempo, tenía que invertir tiempo en ellos, con el propósito de que la verdad de Dios perdurara, se mantuviera firme, se mantuviera en alto, y todo el mundo la pudiera ver y conocer. Bueno, versículo 3 va a mencionar ejemplos y le va a decir a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y entonces va a unir este servicio que el apóstol Pablo está prestando y que Timoteo también estaba prestando, tiene que ver con esa relación, con ese vínculo con Jesucristo. Y entonces nos va a decir que nosotros estamos prestando un servicio como soldado de Jesucristo, le pertenecemos a Jesucristo, somos de Él. Y entonces lo mínimo que quiere hacer un soldado es agradar a su capitán, es obedecer a su capitán. Y nuestro capitán es Jesucristo, que nos ha tomado por soldados en su milicia celestial. Y entonces cada creyente es un soldado de Jesucristo. Y el soldado de Jesucristo sabe, estamos advertidos que vamos a sufrir penalidades, sufrimiento, persecución, situaciones ingratas, incomprensión muchas veces, tergiversación también, se tergiversa lo que muchas veces decimos. Pero eso es el soldado de Jesucristo. Cuando dice buen soldado, y ese calificativo bueno o buen, significa aquel que cumple con las órdenes del capitán. Y entonces estamos aquí en este mundo para agradar a nuestro capitán, que es Jesucristo. Cumplir las órdenes de Él, que es lo que realmente trae contentamiento. Y fíjese, esta milicia, aparte de la milicia humana, es que estos soldados sirven con gratitud. Y cuando agradan a su Señor, también se complacen ellos mismos en ese servicio que están realizando. Y es porque el Señor comparte con nosotros el poder servirle a Él. Y es uno de los propósitos por los cuales Él nos ha dejado aquí en este mundo y no nos ha llevado al cielo en el momento en que nos ha salvado. Porque no sé si usted se ha preguntado por qué el Señor le salvó y lo ha dejado aquí, porque en realidad el Señor podría haber dejado, no sé, si me permiten un ejemplo o soñar un poquitito, si el Señor salva, no sé, 2.000 personas en cada país, bueno, que deje 1.000. Y cuando se vayan cumpliendo 2.000, que se lleve a 1.000 y van quedando siempre 1.000. Pero no lo hace así. Deja a todos los salvados.
hasta que el Señor determine, para que podamos disfrutar el servir al Señor estando en este mundo. Entonces somos llamados a servir, cada uno en su espera, cada uno en el lugar donde está, agradando a aquel que nos tomó por soldado. Y ahora va a empezar a hablar de la milicia y va a hablar de la responsabilidad de un soldado que no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjese que muchos tiempos atrás, muchos años atrás, cuando yo era inconverso, participaba de un club deportivo, y en ese club deportivo habían varias, ya no me acuerdo muy bien cómo se llaman, se me ha olvidado lo que antes uno hacía, en cuanto a que habían, dependiendo de la edad en que uno estaba, pertenecía a un grupo para jugar a la pelota. Y entonces habían varias divisiones, así decir. Y en una de ellas había un amigo que clasificaba en esa división y estaba jugando, le tocaba jugar y jugó, estaban jugando, ya era verano, era por ahí por septiembre, y en esas canchas donde se jugaba, mucha gente, había un cerro a un lado, y mucha gente ahí iba a encumbrar volantines. Y mi amigo, aparte de jugar a la pelota, le gustaban mucho los volantines. Y en una oportunidad estaba jugando ahí un juego oficial, y pasa un volantín que se había ido cortado por en medio de la cancha. Y mi amigo ve el volantín que estaba pasando por el medio de la cancha, dejó la pelota a un lado, no le importó nada la pelota y fue detrás del volantín. Y todos quedaron sorprendidos y hasta se rieron por lo que hizo este jugador. Abandonó lo que estaba haciendo y fue a seguir el volantín. No sé si lo habrá pillado, no me acuerdo muy bien. Pero lo que tengo en mente es que todos se rieron. Después hasta se burlaban de él. Pero fíjese que él se enredó, y por eso cuento este ejemplo, en la pasión que él tenía, en lo que le gustaba. Y abandonó lo que era su responsabilidad que estaba haciendo en ese minuto. Entonces Pablo, fíjese usted que no quiere que haga eso Timoteo. Y por eso le dice, ninguno que milita, ninguno que está en la milicia espiritual se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, hermano, somos llamados a agradar a aquel que nos toma por soldado. Nuestra tarea como soldado es complacer a aquel que nos llamó a ser parte de su ejército celestial. Muy bien, el atleta dice, ninguno que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y entonces aquí el énfasis está en estar bajo los parámetros de las normas, de los reglamentos, no salirnos de la palabra de Dios. Esa es la figura aquí. El atleta se compromete antes de participar. Cuando se está preparando, se compromete a cumplir las normas, a no adquirir, a no realizar prácticas que no estén de acuerdo a las normas de la competición. Y cuando está compitiendo, no se sale de esas reglas que se establecen en la carrera. Y entonces, antes de la preparación y en la competición, cumple las normas. Y entonces aquí el énfasis es que el siervo de Dios, cual atleta, no se sale de esas normas, no se sale de los márgenes de la palabra de Dios, porque espera un día estar delante de la presencia de Dios, ya que aquí se habla de ser coronado. Y nuestra coronación va a ser en la presencia de nuestro Señor, en el tribunal de Cristo. Y entonces, como atleta, todos estamos aquí compitiendo y tenemos las normas claras en la palabra de Dios. Es obligación del competidor saber las normas de la competencia. Querido hermano, querida hermana, a veces me da la idea, y debe ser en parte, porque muchos de nosotros los que predicamos enfatizamos siempre a los varones,
pero es un error. Hermanos y hermanas, deben instruirse en la palabra de Dios. Todos los días tienen que aprender su Biblia, conocer su Biblia y lo que en ella está escrito. Es un error pensar que solamente yo debo esperar ir a una reunión para aprender. Eso es un error. Yo tengo que aprender todos los días, con reunión o sin reuniones. No puedo pretender que en la reunión nomás aprendo y en mi casa me dedico a las cosas de la casa y en el trabajo a las cosas del trabajo y espero hasta el día en que hay reunión para aprender, para abrir mi Biblia, para preocuparme de la Biblia, a ver dónde está porque la tengo que llevar. Es nuestro deber aprender de la palabra de Dios. Como el atleta se preocupa de las normas para inscribirse en la competición que sea, porque se hace responsable de prepararse y hacer todo conforme a la norma que está establecida. Bueno, hermanos y hermanas, tenemos que aprender de la palabra de Dios. Todos nosotros. Las reuniones ayudan muchísimo, pero no podemos depender solo de reuniones. Las reuniones por lo general, sin el dispositivo que estamos usando, en localidades donde normalmente uno va a una asamblea, a un local, no, en muchas localidades no hay 2 asambleas ni 3, en algunos sí, en otros no, y entonces el hermano solamente va a las reuniones de ese local, que normalmente son 3 reuniones por semana, 2 en la semana y el día domingo 2 o quizás 3 reuniones, pero más que eso no, y los otros días. Entonces aquí el apóstol Pablo de alguna manera quiere hacer consciente a Timoteo que hay que vivir la vida cristiana conforme a la palabra de Dios, pero también le habla del labrador y dice que para participar de los frutos debe trabajar primero, y entonces le va a decir que se necesita esfuerzo, se necesita trabajo, se necesita dedicación, se necesita muchas veces desgaste de parte del siervo del Señor, porque está sirviendo a su Señor, quien lo tomó por soldado para agradarle a él. Y entonces no solamente quiere agradar a su capitán, no solamente quiere estar bajo los parámetros de la palabra de Dios, sino que también quiere trabajar, y ese trabajo es un trabajo esforzado, esforzoso. Es un trabajo que implica muchas veces desgaste. Y así vemos cómo muchas veces nuestros hermanos que sirven al Señor desgastan su vida como labrador. Antes de participar de los frutos, trabajan y trabajan y trabajan en distintos horarios, a distintas horas. No tienen horario, muchas veces. A veces le llaman a distintos horarios y ahí está el hermano, prestando un servicio, ayudando, colaborando, porque quiere ver frutos. Bueno, Pablo le dice entonces, verso 7, reflexiona en esto que acabo de mencionar y el Señor te dará entendimiento y comprensión en todo. Y esa comprensión va a venir de parte del Señor, de parte de aquel que lo ha tomado por soldado. Y es una comprensión que el Timoteo iba a buscar delante de la presencia del Señor. Y entonces el Señor le iba a abrir la comprensión, el entendimiento, e iba a entender lo que el apóstol Pablo le quería decir con estos ejemplos, con estas figuras.
Y aquí, hermanos, somos llamados a meditar en la palabra de Dios, a reflexionar en lo que hemos leído y en lo que leemos a diario. ¿Cuánta falta hace reflexionar en la palabra de Dios, en meditar en la palabra de Dios y no leer como quien está leyendo, no sé, el diario o cualquier información solamente con el mero propósito de informarse? Y la verdad es que la palabra de Dios no es solamente para informarnos, sino que es para transformarnos. Es lo que debe causar la palabra de Dios, un impacto en nuestra vida, de tal manera que nuestras vidas puedan ser no solamente informadas de lo que Dios quiere decirnos, sino que pueda causar una transformación en nuestra vida. Y nuestra vida pueda ser ajustada a lo que Dios quiere. Y uno de los propósitos que Dios tiene en mente es que nosotros seamos semejantes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el gran propósito, uno de los grandes propósitos de Dios, en el cual el Espíritu Santo trabaja día a día en cada uno de nosotros. Y en las cuales nosotros también tenemos que colaborar para ese gran proyecto que Dios tiene en nuestra vida. Bueno, Pablo también le va a decir, acuérdate de Jesucristo, de aquel que se humanó, aquel que se humilló, que anduvo en este mundo, pero que también es Cristo, es el Hijo de Dios, venido del cielo a este mundo, que es aquel que va a cumplir los propósitos de Dios porque es del linaje de David, es aquel que va a llevar adelante el programa de Dios. Dios no se ha olvidado de su programa, pero Jesucristo va a llevar a cabo ese gran programa de Dios, porque es del linaje de David y además está vivo, porque ha resucitado de entre los muertos. Y Él está vivo para nunca más morir y se va a cumplir el propósito de Dios en este mundo. Es cosa de tiempo nomás. Es cosa de tiempo. Y Pablo dice, esto es conforme a mi evangelio. Y entonces Pablo hace suyo el mensaje que Dios le encargó, predicar el evangelio a toda criatura. Y Pablo lo hace suyo. Hace el mensaje que recibió de Dios, lo hace suyo. Y eso nos hace falta, hermano, es hacer nuestro el mensaje del evangelio. Y Pablo lo describe con toda propiedad, mi evangelio, porque lo recibe de parte de Dios. No es que Pablo lo haya inventado, sino que lo recibe como algo dado de Dios para él, para que sea publicado en todo lugar. Y es lo que tenemos que hacer en el día de hoy con el evangelio. Asumirlo como dado de Dios para nosotros y anunciarlo en todo lugar donde andemos. Pero Pablo ahora continúa y avanza. Versículo 9 dice, en el cual sufro penalidades. Y claro, Pablo está diciéndole aquí a Timoteo que la predicación del evangelio trae consigo penalidades, trae consigo sufrimiento. Y Pablo asume ese sufrimiento, asume esas penalidades que tienen que ver con maltrato, con persecución. Y Pablo aquí no se está quejando, sino que más bien está diciendo, yo asumo eso porque es parte de la predicación del evangelio. Es lo que ocasiona el evangelio en aquellos que no han creído, en aquellos que piensan que el mensaje del evangelio está trastornando al mundo entero, como le dijeron al apóstol Pablo allá en el libro de los Hechos. Este es quien trastorna al mundo entero. Porque Dios, a través del evangelio, estaba abriendo los ojos a aquellos que estaban ciegos por obra de Satanás. Y entonces llega a oídos de ellos el evangelio, si los ojos son abiertos, se convierten a Cristo. Y dejaban de lado su vida antigua, su vida pasada. Y sus compañeros de vicios, de vida vieja, se molestaban. Y entonces se levantaban en contra del predicador, y en este caso del apóstol Pablo, quien estaba preso. Y entonces dice, en el cual sufro penalidades. Y explica en qué consiste esta penalidad en esta circunstancia. Dice, hasta prisiones.
a modo de malhechor. Y entonces fíjese que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, este sufrir, este maltrato, ha llevado que yo en estos momentos esté privado de libertad. Me ha llevado al grado de ahora estar en prisión. Pero estas prisiones que estoy viviendo es muy diferente a otras prisiones que yo he vivido, por ejemplo, las que salen al final del capítulo 28 del libro de los Hechos, donde él estaba en una casa alquilada, porque aquí dice a modo de malhechor. Y entonces la situación en la que estaba ahora era muy diferente a las anteriores. Ahora él estaba privado de libertad, pero estaba siendo mirado como un malhechor. Estaba siendo considerado como aquellos que estaban siendo crucificados al lado del Señor. Es la misma palabra, es la misma expresión. Y eso habla, fíjese usted, de hombres sediciosos, de hombres perversos. Incluso a veces se usaba ese término para hombres criminales. Y Pablo dice, yo estoy aquí en prisión y se me considera como un malhechor. Y notemos que él era ciudadano romano. Y los ciudadanos romanos tenían un trato diferente muchas veces por su ciudadanía. Pero él aquí estaba privado de libertad como un malhechor. Más dice, más la palabra de Dios no está en prisión, no está presa, no está circunscrita aquí a cuatro paredes. La palabra de Dios es libre en su cauce, en su exposición, en su alcance. Y fíjese que Pablo aquí, reconociendo que él está en un lugar específico privado de libertad, más dice, más la palabra de Dios no está así. Y es porque es la palabra de Dios por la cual el apóstol Pablo aquí, si pudiéramos imaginarnos su rostro y cuando está escribiendo esta expresión, no es que esté con tristeza, sino que más bien le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, esta es mi situación, pero no te fijes en mi situación, fíjate en esto, en que la palabra de Dios no está presa y sigue corriendo y sigue alcanzando a otros. Porque la palabra de Dios está en plena libertad en este mundo y corre y corre. Por lo tanto, Pablo anima de alguna manera a Timoteo que siga adelante con la predicación de la palabra. Más adelante se lo va a decir. Que aproveche todas las oportunidades posibles, a tiempo y fuera de tiempo, pero que predique la palabra. Porque la palabra avanza mucho más rápido que nosotros. Porque la palabra no solamente se queda con nosotros, sino que corre. Y Pablo se lo está diciendo. Esa es la experiencia del apóstol Pablo. Y la comparte con Timoteo y a la vez la comparte con todos nosotros porque está en la palabra de Dios. Y entonces somos animados, hermanos, a predicar la palabra de Dios siempre. En las circunstancias en que estemos, fíjese usted. Pablo estaba preso. Y podría estar, no sé, llorando por su situación. Pero él entiende que Dios le ha llevado hasta ese lugar. Y aún en ese lugar, él aprovecha toda instancia y toda oportunidad para hablar y predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, la predicación de la palabra de Dios no depende de en qué circunstancias estemos, sino que siempre debe ser expuesta y anunciada a quienes están a nuestro alcance, a nuestro alrededor y mucho más allá. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Por tanto, versículo 10. Y Pablo aquí se coloca ahora como ejemplo, dice, por esta causa o por lo anterior. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos.
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y entonces Pablo ahora va a decir, mire, todo lo anterior yo lo soporto. Y cuando dice aquí soportar, agrega esta expresión antes, todo lo soporto. Lo que me ocurra, todo lo que me ha sucedido, yo lo soporto, me permanezco bajo esa aflicción. Pacientemente soporto la carga. Eso es lo que quiere decir esa expresión soportar. Es la palabra aquí paciencia, pero paciencia bajo las circunstancias, soportando la carga con el poder de Dios. Y toda la carga, dice, no algo o algunas cosas, sino que todo lo que me provenga, todo lo que me viene en estas circunstancias, todo lo soporto, todo lo aguanto pacientemente. Es la decisión que Pablo ha compartido aquí y ha experimentado él en su vida y la comparte con Timoteo. Y dice, ¿por qué motivo él lo hace? Dice, por amor a los escogidos. Y entonces Pablo ve que hay pueblo de Dios en este mundo que necesita ser alcanzado por el evangelio. Y es por esa razón de que Pablo experimenta todas estas circunstancias y no se queja, sino que lo soporta con paciencia. Porque para eso fue llamado el apóstol Pablo, para anunciar la palabra de Dios a toda criatura. Porque hay personas que necesitan escuchar el evangelio y necesitan ser salvas. Imagínese usted que el apóstol Pablo se hubiese quedado callado cada vez que él estaba siendo perseguido y hubiese dicho, mire, pareciera que no es la voluntad de Dios que yo hable, porque cada vez que yo hablo me persiguen y pareciera que quieren que me quede callado. ¿Me estará hablando Dios y quiere que me quede callado? No. Pablo es como que si abría aún mucho más los labios y el mensaje lo proclamaba aún más allá, porque él sabía que habían hombres y mujeres que escuchando el evangelio serían salvos. Mire, aquí sale esta expresión, por amor de los escogidos. Una expresión bastante controversial, que incluso me sorprende a mí, hermanos, realmente, y lo digo sinceramente, me sorprende a veces la discordia que puede ocasionar ciertas expresiones en la Biblia, incluso entre el pueblo de Dios. A veces, incluso hasta rayando la insolencia en medio del pueblo de Dios, el no respetarnos, el que algunos entiendan de una manera y otros de otra manera. Pero fíjese que aquí por un lado dice, por amor de los escogidos, y agrega, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Una cosa son por amor a los escogidos, y a continuación, uniendo lo anterior, fíjese usted, la idea anterior, dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, fíjese usted que el creyente es llamado a predicar el evangelio. Nunca debemos de dejar de predicar el evangelio. Eso es la gran comisión que se ha dado a todo creyente. Y no solamente el evangelio en el lugar en que está, sino que mucho más allá, dijo el mismo Señor a los apóstoles, y les dio la instrucción hasta el último de la tierra. Y entonces el evangelio siempre tiene que ser predicado. Eso es lo que nos compete a nosotros. Pero hay una obra que Dios hace y que la hace Él y que muchas veces se expresa aquí con estas palabras, por amor de los escogidos.
Y esa es una obra de Dios. Pero lo que nos compete a nosotros es que a través del Evangelio ellos son salvos. Ninguna persona se salva aparte del Evangelio y de la fe en Jesucristo. Ninguna, absolutamente ninguna. Todos salvados, genuinamente salvados, es porque escuchó el Evangelio y porque creyó en Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad. Es lo que Pablo hizo. Aunque menciona esa frase escogido, y no solamente aquí, la menciona muchas veces. A través de sus escritos lo menciona muchas veces esa palabra escogido, elegir, predestinar, la utiliza varias veces. Pero el apóstol Pablo siempre predicó el Evangelio. Siempre lo anunció. A toda criatura. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra comisión, predicar el Evangelio. Y a través del Evangelio ellos obtienen, alcanzan, reciben la salvación. Y la salvación está asociada a Cristo Jesús, porque dice que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús está la salvación, en Cristo Jesús está la vida eterna. Por lo tanto, la gente, las personas necesitan escuchar de Cristo. El Evangelio es cristocéntrico. El Evangelio habla de Cristo, anuncia a Cristo. Mire, el apóstol Pablo dijo en una oportunidad cuando iba a Corinto: me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y con ese solo mensaje fue a esa ciudad. Una ciudad que se caracterizaba por escuchar cosas novedosas, inteligentes para ello, sabiduría humana. Y Pablo, conociendo esa realidad, dice: yo me voy a dedicar a Cristo y su obra en la cruz. Y fue con ese sencillo mensaje, pero fíjese que ese sencillo mensaje es el poder de Dios para salvación y es la sabiduría de Dios para este mundo que se cree sabio. Y ese mensaje llega a oído de las personas. Y hay personas que reciben el mensaje y hay personas que rechazan el mensaje. Y esos que rechazan el mensaje parecieran ser o que pretenden ser más sabios de los que lo reciben el mensaje. Y Pablo tiene que decir a esa misma iglesia en Corinto: porque lo necio, porque lo débil, escogió Dios para avergonzar a todo ese grupo de personas que rechazaron el mensaje. Entonces el salvado necesita escuchar de Cristo. Y todo el mundo necesita escuchar de Cristo. Y los que rechazan a Cristo irán a la perdición. Pero irán a la perdición porque ellos rechazaron a Cristo. No quisieron creer en Cristo. Rechazaron el llamado de Dios por el Evangelio. Y lo rechazaron conscientemente. En cambio, aquel que recibe ese mensaje y que se da cuenta de su condición delante de Dios, cree en Cristo y recibe la salvación y vida eterna. Es lo que en el día de hoy, si hay algún amigo aquí que está escuchando y no es de Cristo, queremos decirle que Cristo Jesús vino al mundo a buscar a los pecadores. A eso vino Cristo Jesús a este mundo, a buscar o a salvar lo que se había perdido. Los perdidos somos nosotros los seres humanos. Los perdidos somos cada uno de nosotros que nos hemos descarriado como oveja y cada cual se apartó por su camino, escogiendo el camino que a cada uno les parecía mejor. Y ese camino escogido
por cada uno de nosotros de manera personal, individual, nos alejaba cada día más de Dios. Y Dios, viendo esa lejanía, esa perdición del hombre y de la mujer, envía a su Hijo Jesucristo a este mundo. Y Jesucristo viene a este mundo. Y fíjese que lo sorprendente es que Cristo Jesús vino, pero para que estuviera entre nosotros y para que hiciera esa obra de salvación por el pecador perdido, pagando los pecados que nos condenaban, participó de una naturaleza humana. Y entonces imagínese usted que Dios el Hijo, Cristo Jesús, el glorioso Hijo de Dios, tomando para sí una naturaleza humana sin dejar de ser Dios el Hijo, asume una naturaleza humana, habita entre nosotros, manifiesta a Dios, le dice a los suyos lo que iba a acontecer, yendo camino a Jerusalén, donde iba a ser acusado, condenado y crucificado. Y él no echa pie atrás. Es la comida que el Padre le había dado para comer. Y él asume eso. Y va y se presenta. Y al igual que Pablo, lo toman como quien va a tomar a un malhechor. Y le crucifica en un madero. Y entonces, fíjese usted, que Pedro tiene que decir frente a esa situación. Mire lo que expresa el apóstol Pedro, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y escuche ahora, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso fue lo que hizo nuestro Salvador. Eso fue lo que hizo el Salvador por ti. Llevó él mismo, quiso llevar nuestros pecados. No eran de él, eran nuestros pecados, pero él mismo quiso llevar nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre su humanidad, en el madero, en la cruz, en la crucifixión, estaba pagando con su muerte, con su vida, el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta, querido amigo, de lo que Cristo Jesús vino a hacer a este mundo por amor a ti, por amor a mí? Si tú te das cuenta de esa situación, si tú te das cuenta de que tus pecados te condenan, si tú te das cuenta que Cristo Jesús vino del cielo a dar su vida por tus pecados sobre el madero y crees en Cristo, tendrás la salvación, tendrás la vida eterna. Pero si le rechazas, no habrá ni salvación ni vida eterna, sino que condenación eterna. Y es lo que no queremos. Y es lo que el apóstol Pablo tampoco quiere, ya que aquí expresa al final, mire, para que ellos también obtengan, alcancen la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y entonces aquí nos lleva a mirar la consumación de esa salvación que el Señor da en el momento en que uno cree. Y nos lleva a contemplar esa salvación gloriosa por la eternidad. Y nos lleva a mirar no solamente esta salvación gloriosa, sino que
a aquel que efectuó la salvación y que ahora está en la gloria con el Padre. Y un día, querido amigo, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, todos los salvados, disfrutaremos de esa gloria eterna que está en la salvación que Cristo Jesús consiguió. Y entonces nos invita a considerar la eternidad gloriosa que nos espera a cada hijo de Dios. Y entonces a no quedarnos con los sufrimientos, sino que a quedarnos con el disfrute de la gloria eterna que trae consigo la salvación que está en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, para que realmente consideremos, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que trae consigo el servicio al Señor, lo que pueda producir, las consecuencias que puedan acarrearnos a nosotros, el servir al Señor. Eso nos llevará a contemplar lo que nos espera, pero lo que nos espera no aquí, sino lo que nos espera cuando estemos en la presencia del Señor, con ese cuerpo glorificado, destellando y manifestando la gloria de Dios, la gloria del Señor por la eternidad, producto de la salvación que es en Cristo Jesús. Eso es lo que nos espera, querido hermano, a cada verdadero creyente, genuino creyente, la manifestación gloriosa por toda la eternidad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y es lo que nos gustaría, que nuestros amigos que aún no han creído puedan visualizar, puedan darse cuenta que nuestro Salvador quiere compartir con el perdido, con el pecador, la gloria del Evangelio que habla de Cristo, el glorioso Evangelio del Dios bendito, que habla de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quieres tú ser salvo? Recibe a Cristo por la fe. Cree en Cristo como tu Salvador personal y serás salvo. Menciono versículo 11. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y Pablo sigue pensando en animar al pueblo de Dios. Y entonces le va a decir a Timoteo, palabra fiel es esta. Es una palabra que proviene de Dios y que es de toda confianza, es fiable. Es una palabra en la cual, si yo la hago mía, si yo la hago partícipe de mi vida, no solamente es palabra de Dios que debe ser parte de mi vida, sino que lo hago para mí, lo recibo para mí y es parte de mi vida. Es de toda confianza de Dios. Y esta es la palabra. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y fíjese que entonces aquí nos lleva a considerar esa unión con Cristo. Cada genuino creyente no solamente está en Cristo recibiendo la salvación, sino que también está unido en Cristo porque ha muerto en Cristo. Y también tiene vida de resurrección en Cristo. Y entonces tenemos una vida nueva. O como dice el apóstol Pablo en Romanos, para andar en novedad de vida, una vida nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas para el que está en Cristo. Y entonces nos anima a vivir la vida cristiana en el poder de Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere aquí expresar con estas palabras que hemos leído. Palabra fiel es esta, digna de toda confianza de ser recibida por todos. Si somos muertos con Él. Aquí la expresión dice, si morimos juntamente con Él. Y eso habla de nuestra unión con Cristo en su muerte. Esa unión vital con Cristo.
Y si hemos muerto con Cristo, entonces también tenemos esa vida de resurrección de Cristo. No solamente fuimos plantados en su muerte, sino que también en su resurrección, dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 6. Y entonces nos va a llevar a considerar esta nueva vida que tenemos para que sea un reflejo en este mundo y que la podemos comenzar a vivir ahora. No tenemos para qué esperar estar allá en la eternidad con el Señor. Es una vida que Él comparte ahora para que se refleje en cada uno de nosotros, y es por eso que viene el Espíritu Santo en una de las tareas que el Espíritu Santo hace. Es para que esa vida, la vida de Dios, la vida de Cristo, sea un reflejo en nuestra vida y se manifieste hacia el exterior. Y entonces Pablo le va a decir, si morimos juntamente con Él o con Él, también viviremos con Él. No dice resucitaremos con Él porque no está pensando en la resurrección futura, sino que está pensando en el ahora. Viviremos con Él ahora. Tenemos la vida de Cristo. Fíjese que esta es la misma verdad que Pablo expresa en Gálatas 2:20. Es exactamente la misma verdad, pero con otras palabras. Mire lo que dice en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. He muerto con Cristo. No tengo que morir. He muerto con Cristo. Estoy juntamente crucificado con Él. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y esa es una realidad. Cristo en mí. Es la vida de Cristo ahora en mí. Y por eso el apóstol Pablo puede decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque fui crucificado juntamente con Cristo. Cuando Cristo moría, yo moría con Él. Y ahora tengo la vida de Cristo en mí, porque Él está en mí. Y esa vida de Cristo produce una transformación, produce un cambio que debe ser notorio en cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces ahora, lo que vivo en la carne, lo que vivo en el día a día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo bajo esa realidad de que Cristo vive en mí. Lo vivo bajo esa confianza de que Cristo vive en mí. Y entonces todo lo que yo hago, tengo que tener esa confianza de que Cristo está en mí y Él quiere vivir en mí y reflejarse hacia el exterior la vida de Cristo. Y entonces tengo provisión para el vivir diario, en la fe de aquel que vive en mí. Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, y con esto terminamos, somos llamados, a pesar de las circunstancias, las que sean, a vivir con la vida de Cristo que tenemos. Y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hace que esa vida sea una realidad en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta de lo que el Señor nos ha dado y a que esa realidad se refleje en cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias, nuestro Dios, por el Señor Jesús, nuestro Salvador. Padre, aunque muchas veces leemos lo que Él hizo, muchas veces no comprendemos en su cabalidad, en su totalidad, lo que eso implica. Pero de alguna manera, nuestro Dios, queremos que esa verdad pueda impactar en nuestras vidas.
que el Señor de gloria vino a salvarme a mí. Y no solamente a salvarme a mí, sino que a compartir su vida, la vida de Dios y la realidad del Espíritu Santo, para que esa vida se refleje en nuestro andar en este mundo. Gracias, nuestro Dios. Realmente te agradecemos este gran propósito tuyo. Y te rogamos que tú nos fortalezcas por tu Espíritu en el hombre interior, para reflejar a Cristo todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí. Pero también pensamos en nuestros amigos que aún no han creído y queremos rogarte que el Evangelio de Cristo les pueda impactar y puedan ser cautivados por tu palabra y puedan mirar a Cristo por la fe y ser salvos. Te rogamos estas cosas, te damos las gracias por todo, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.